Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a grabar un episodio de el podcast A Una Voz en vivo y de lujo el día de hoy. Estamos de lujo, Miguel, el día de hoy porque nos acompaña Marcos Vidal desde Madrid, España. Marcos, gracias por estar aquí este día. Y este podcast, A Una Voz, se trata de la iglesia, se trata de oración, unidad. Y el día de hoy queremos darle un poco de énfasis al área de servicio en la iglesia. Así es, gracias por estar aquí. Y yo quería arrancar preguntándoles a ambos, siendo un par de hombres de amplia trayectoria, Qué bueno que no dijo viejos. A quienes honramos ampliamente. Pero ¿cuál es su primer recuerdo de servicio en la iglesia? ¿Qué es lo primero que recuerdan? Sé que ambos hijos de pastores, quizá crecieron muy cercanos a estos, pero ¿cuál es su primer recuerdo de servicio en la iglesia? ¿Yo? El mío, mi padre obligándome a tocar el piano. Bueno, dio algo de fruto, ¿no? Creo que algo se desarrolló ahí en la música. Sí. Bueno, su obsesión era que sus hijos estudiaran música para servir al Señor en la iglesia con la música. Wow. Esa era su fijación, su meta, y así nos inició. Realmente, para mí la música fue como aprender a leer y escribir, y fue porque mis padres nos iniciaron, a mis hermanos y a mí, con el fin de servir en el marco de la iglesia local. Y ese es mi primer recuerdo de estar sirviendo de alguna manera. Wow, antes de yo contestar, yo quiero preguntar. Y al principio, pues era como por obligación, por lo que entiendo. En algún momento me imagino que empezaste a adquirir el gusto por ello. Digo, obvio, por la trayectoria. Sí. Yo siempre digo que primero lo de la música, me refiero a lo de la música, siempre fue, al principio fue una obligación, después fue un privilegio y después fue una pasión. Wow. ¿No? Pero uno pasa por esos... O sea, yo hoy, cuando analizo, entiendo que no podría estar donde estoy hoy si no hubiese sido porque alguien me inició mucho antes de lo que yo... O sea, mi padre fue un músico frustrado porque siempre dice que él descubrió la música demasiado tarde. Y ojalá hubiese tenido a alguien que lo iniciara. Entonces él quiso hacer eso con nosotros. Wow. Y a la vez es una gran lección de estar dispuesto a empezar a servir quizá en algo que no parece ser lo que nos apasiona en el momento, pero sí es la necesidad que se presenta, sobre todo en el cuadro de la iglesia local, entrarle, y muchas veces de ahí va a ir creciendo, ya sea en esa misma área, va creciendo a ser un privilegio y hasta una pasión, o te prepara para otra área que Dios tiene. Mañana mismo voy a poner a mi hija a limpiar el piano, mañana primera hora. Ya veo que da algo de fruto. ¿Y qué tal su primer recuerdo? Dígame que el hermano Víctor también lo obligó a hacer algo, por favor. Claro, por supuesto. Mi padre era un pastor con mucho carácter fuerte. Ahora, en mi caso, definitivamente no se desarrolló de allí, porque era manejar el sonido, que era una cosita de 4 canales, súper sencillo, pero tengo ese recuerdo. Era nomás controlar el volumen. No había más técnica involucrada. De ahí quiero decir que luego pasé a dar clase a niños pequeños, como de 5 años de edad. Wow. Y de ahí a dar clase a adolescentes de secundaria. Ese sí es otro nivel de reto y de obligación y de persecución y de
Pero no, se volvió un gusto, de veras, ahí con los adolescentes. Bien, hace un momento estábamos conversando y escuchando ahí unas conversaciones y escuché que decía que usted fue pastor principal desde los 26 años, ¿no? Algo por ahí. ¿Cómo mantenerse sirviendo ahí, seguramente aquí, consumiendo este contenido, voluntarios, sirviendo servidores en sus iglesias por años? ¿Cómo lograr mantenerse sirviendo sin perder la pasión, sin perder ese, por de algún modo llamarle primer amor? Porque bueno, sus trayectorias, el tiempo, dice que lo han logrado, al menos siguen ahí. No todos pueden decir eso. Han pasado los años y siguen siendo fieles en la misma dirección. ¿Cuál sería el secreto que podrían decir que han encontrado a lo largo de su trayectoria? Para mí el secreto es Jesús, siempre. Creo que cuando hacemos las cosas... O sea, se pueden hacer cosas buenas por motivos equivocados. Cuando uno hace cosas buenas por motivos equivocados, eso dura lo que duren las fuerzas, lo que dure el entusiasmo. Y eso siempre se acaba. Si uno hace las cosas por el motivo correcto, si tú lo haces por Jesús, por Cristo, porque eres consciente de su gracia, eres consciente de lo que Él hizo por ti, y como dice Pablo, entiendes que eres deudor, no tiene fin. Entonces, merece la pena, te cansas igual, te desfondas igual, te drenas, das todo, pero lo haces por Él, ¿no? Entonces, yo he llegado... Yo creo que eso también tampoco es algo que yo he visto así siempre. Como muy joven, y creo que fue un acierto. O sea, a la hora de que mis padres y los líderes que confiaron en mí me pusieron a hacer cosas, yo soy consciente de que hice cosas por motivos equivocados. A veces por sentirme yo en el centro de atención. Fui aprendiendo que mis motivaciones eran incorrectas. O sea, uno va madurando y cambiando y creciendo. A medida que ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta que lo único que permanece es, y no hay nada que podamos hacer por el Señor que tenga valor eterno, si no nace de un enamoramiento brutal de la persona de Jesucristo. Cuando ese enamoramiento está, eso permanece. Lo que viene motivado por otra cosa no permanece. Se va cuando se va la ilusión o se va... O tú cambias de opinión, ¿no? O cambias de gusto. Lo que el pastor decía esta mañana, ¿no? Cosas que son ideas, se te surgieron y eso se va igual que viene. Si es por Él, si es por el Señor, yo creo que ese es el secreto al final. Sí, pues, amén. Definitivamente recordar que lo estás haciendo para el Señor. Obvio hay algo en lo práctico donde estás sirviendo a personas, pero saber que la motivación detrás de servir a esas personas o a esa iglesia es servir al Señor, porque las personas de repente nos van a fallar, nos van a frustrar, y es donde, si esa es la única motivación, creo que vamos a tirar la toalla. Tenemos que recordar que es para Él y que Él, como dice Hebreos, no es injusto para olvidar las obras que estamos haciendo para Él al servir a los demás. Entonces creo que es crucial. Ahora, algo del enfoque que tenemos en A Una Voz es la oración, la adoración, y obviamente pues Dios te ha usado grandemente en el tema de adoración. Y el servir, ¿tiene algo que ver con adoración o son dos temas completamente separados que no tienen relación? No, está íntimamente unido, yo creo, porque yo creo que la adoración tiene una parte de expresión cúltica, pero luego el meollo de la adoración, realmente el centro, es que Cristo sea prioritario. Cuando eres lo primero, eso es adoración, ponerlo a Él en el primer lugar. Cuando pones a Él en el primer lugar, pues es lo que Jesús dijo, ¿no? El mayor es el que sirve. Eso claro. Es el principio del reino. Tú no eres más porque
porque tienes un cargo o un puesto, sino eres mayor cuanto más sirves. Al final es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Entonces sí, la adoración es priorizar al Señor. Cuando uno prioriza a Dios, uno sirve a los demás. Sirve al Señor a través de servir a los demás. La motivación es esa, al final. Buenísimo. Y pensar que mi servicio es un acto de adoración que es bíblico, también es una gran motivación. Claro, y sin duda alguna, algo que pareciera a veces ser un obstáculo en el servicio y aún en la adoración es el tema de unidad, porque pareciera que es competencia, y a mí me interesaba también preguntarle, no podía quedarme con las ganas de su proceso creativo de composición, porque creo que su música es muy diferente. Es decir, podríamos decir que Marcos Vidal no sigue lo que está trending, no sigue lo que está de moda. Ha sido muy constante, muy auténtico en su forma. De hecho, hay algunas canciones que alguien podría escuchar y suena triste, pero ya que la escuchas, trae mucha esperanza, ¿no? Podríamos hablar de Cara a Cara específicamente, una canción llena de esperanza, pero si la juzgara solo por la tonada al principio dirías, está medio triste. ¿Ha sido intencional o ha sido casi un accidente no dejarse uniformar por la tendencia del momento, que creo que para todos es una tentación, ¿no? Esto está funcionando. No hemos visto a Marcos Vidal hacer reggaetón y dudo que lo veamos en algún punto, pero ¿cómo ha lidiado con esa tentación de no caer en la uniformidad, sino estar en la unidad, ¿no? No te entendí bien la última pregunta. Sí, ¿cómo no caer en la uniformidad de hacer lo que todos hacen por tendencia nada más? Sí, en mi caso, honestamente, no hay mucho mérito, porque yo creo que básicamente no tuve otra opción. O sea, yo creo que el hecho de vivir y crecer en España ha sido muy clave también. Aparte de mi experiencia con el Señor a través de mis padres y la iglesia, todo. Pero en España yo no he tenido acceso a la tendencia del momento. Yo he estado muy aislado de todo lo que estaba pasando en Latinoamérica. Entonces tampoco he sido influenciado en ese sentido. No he tratado de imitar a nadie tampoco. Yo simplemente, cuando he compuesto algo, he dejado que el corazón hablase y expresar lo que era mi vivencia con el Señor. Entonces, en ese sentido, ha sido muy único y pionero en un sentido. No, obviamente uno tiene influencias, pero mi influencia musical mi formación ha sido académica, muy autodidacta musicalmente, muy autodidacta con toda la música de jazz de finales del 19, principios del 20. Los músicos, la música clásica, sobre todo la música romántica impresionista. Rachmaninoff para mí ha sido uno de los autores más importantes. Y luego pues he tenido acceso o he escuchado. O sea, no nos llegaba demasiado tampoco. Yo estuve en Alemania a los 18 años estudiando en el seminario bíblico, y allí me familiaricé bastante con Steve Green, con Michael W. Smith, con Matthew Ward, Second Chapter of Acts, ese tipo de... Pero nada más, nada de... Marcos Witt, todo eso a mí me llegó después del 94, 95, 96, por ahí empezó a llegar cosas. Pero no era... era como que yo decía, estos hermanos están haciendo otra cosa, pero no era lo que yo estaba haciendo, y no tuve opción en ese sentido de ser influenciado, yo creo. Excelente, y creo que algo que hemos tratado de comentar en otras ocasiones, y creo que estarás de acuerdo, hay una gran diferencia entre uniformidad e unidad. Obviamente debemos de reconocer que tenemos diferentes dones, diferentes estilos, aún diferentes estilos musicales o maneras de servir y ser auténticos con ese llamado y esos dones que Dios nos ha dado. Y es muy diferente el tema de tener unidad, de ser el cuerpo de Cristo, aún la analogía del cuerpo. O sea,
están todos ligados, conectados, hay unidad, pero cada parte del cuerpo es único y diferente. Y ya con todo ese preámbulo, pues te ha tocado obviamente viajar, estar en, me imagino, iglesias muy de estilos muy diferentes, de enfoques muy diferentes. ¿Alguna observación de cómo luchar por unidad y no uniformidad, respetar que hay diferencias, pero a la vez hay esperanza, a lo mejor es para Sí, unidad? Sí. A ver, para mí, el ir a muchos lugares diferentes ha sido muy enriquecedor por observar muy diferentes estilos de música en un lugar o en otro, y lugares donde el merengue no es de Cristo, y otros lugares si no es merengue no es de Cristo, ¿no? Entonces, y darte cuenta que son hermanos y hermanas en Cristo igual, ¿no? Y cómo la cultura reflejada en la música y en estilos musicales ha llegado a ser a veces una barrera, o se ha convertido en una barrera doctrinal casi, ¿no? Casi a una altura. Entonces, quiero decir, ha sido enriquecedor para mí descubrir que no hay... los gustos musicales no son el evangelio y no son doctrina, es cultura. Es cultura. Evidentemente hay cosas que son... O sea, si vas a una cárcel no puedes ir cantando Gloria, Gloria, Aleluya, y si vas a una cárcel a evangelizar, ¿no? Con la música, o si vas a un entierro, pues no vas a cantar un reggaetón. Entonces hay contextos donde ciertos estilos son más apropiados o más normales, pero demonizar... O sea, yo he visto personas que con música rock se sentían absolutamente ofendidos porque salieron de un contexto donde su vida pasada estaba marcadísima por ese estilo, y viceversa, y otras cosas, ¿no? Los gitanos, por ejemplo, en España cantan flamenco, pero hay algunos que se convierten, y cuando se convierten no quieren oír más flamenco porque para ellos es otra cosa, ¿no? Sí, pero yo creo que el evangelio redime todas las culturas, y hay cosas que... O sea, es complicado a veces. Cada historia es un mundo y cada caso es diferente, pero no se puede... Yo creo que lo que yo he aprendido es que no podemos decir el saxofón no es de Cristo. O sea, Claro. ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Yo creo que ahí cuando decimos eso, o otras cosas, ¿no? Somos nosotros mismos esclavos de algún trauma, pero no es la verdad objetiva. Sí, muy bueno. Sé que un tema que le apasiona y que comparten, más temprano platicaba con Daniel y Kim y le preguntaban acerca de la gracia, y usted compartía que la gracia era pues el mensaje de su vida, utilizó esa frase. Creo que lo comparten y definitivamente creo que la gracia debe de ser un punto de unidad. Por la misma gracia estamos juntos, y hablaban un poco acerca de esto. Y creo que la adoración también es un punto de unidad, ¿no? Quisiera saber cómo ha experimentado usted la unidad a través aún de sus conciertos. No sé si pudiera contar una anécdota tal vez de algún contexto donde ha visto gente bien diversa encontrarse, porque he visto, aún puedes ir a redes sociales y hay múltiples generaciones siguiendo su música. Aún en este cuarto hay múltiples generaciones que dicen, Marcos Vidal es la onda. No sé si le ha tocado tener alguna experiencia en algún concierto donde vio generaciones muy diferentes o quizá contextos bien diferentes experimentar unidad en la adoración. Sí. Sobre todo por Centroamérica. Sí, o sea, yo he compartido con reggaetoneros, por ejemplo, en el mismo escenario. Pero, por ejemplo, para mí, una experiencia muy transformadora fue muy al comienzo, cuando yo comenzaba, cuando era muy jovencito, primera vez que me invitaron a una iglesia, una congregación de hermanos. ¿Se dice así acá? Una congregación. Sí.
hermanos que llevan velo, las mujeres y... Sí, esto. muy conservadores. Sí, y yo vengo de una iglesia pentecostal. Yo ni sabía que existía ese tipo de iglesia. Entonces yo llegué y me invitaron, y yo creo que ellos me invitaron porque no sabían que yo era pentecostal. Sí. Seguro. Entonces, y me invitaron allí, y entonces yo llegué y vi una iglesia pequeñita con unas personas más bien ancianas, algunos niños y todos sentados ahí. Entonces me dijeron, y había un piano, y me dijeron, vamos a tener alabanza, un tiempo de alabanza, y después ya subes tú. Yo dije, ok. Y me senté, y entonces ya era la hora, y yo pensé, ¿cuándo va a empezar la alabanza? No subía nadie. Entonces, de pronto alguien dice, ¡el 4! Y entonces todos abran el himnario y empiezan a cantar el himno 4, todos en pie. Oh, wow. Yo me pongo en pie y empezamos a cantar el himno 4. Al rato ya terminamos y nos sentamos. Y entonces empieza una hermana a leer el Salmo 23. Se le pone en pie y lee el Salmo 23. Y yo la veo y está leyendo el Salmo 23, se sienta. Y entonces se levanta un hermano y se pone a orar. Padre, tú sabes que... Y se sienta. Y salta uno, el 7. Y todos el 7. Y entonces alguien me dice, después de este tiempo de alabanza, yo dije, Dios, esta es la alabanza. Yo dije, pero ¿esto qué es? ¿No? Y allí mismo Dios me quebrantó. Wow. Y porque fue como un rayo en mi corazón, como si yo sintiera que el Señor me decía, tú estás juzgando a mis hijos que me están alabando como ellos saben, como aprendieron, como pueden, y es lo que hacen. Y me puse a llorar, que cuando me tocó a mí subir tenía yo un nudo aquí que no podía ir a cantar. Para mí eso fue, y fue muy al comienzo, entendí, yo no sabía que existía ese tipo de alabanza o iglesia o forma, pero aprendí, y cuanto más he crecido y cuanto más he avanzado, menos juzgo y más lloro, porque entiendo que somos mucho más cuerpo de lo que algunos quisiéramos reconocer. Creo. Wow. Buenísimo. Buenísimo. De veras, creo que qué increíble ilustración. El respeto mutuo por esas diferentes expresiones dentro del cuerpo de Cristo, creo que es gran clave de la unidad. Reconocer que somos diferentes, pero no por eso somos mejores ni peores. Somos diferentes y va a haber diferentes expresiones y poder respetar aún lo que no entendemos, y a lo mejor para nosotros pues es extraño. Yo hubiera escogido el himno 5, por ejemplo, no el 4, pero no. El decir no tienen que hacer las cosas igual que yo. De hecho, Dios nos diseñó intencionalmente diversos para alcanzar y bendecir a más tipos de personas y poder servir en lo que a nosotros nos corresponde mientras honramos y respetamos a los otros. Así es, sin duda, creo que en la vida misma y en el mundo cristiano, por llamarlo de algún modo, hay ciertas canciones que se van haciendo himnos. Y no sé, por gracia de Dios, en esta casa, en algún punto Jesucristo basta, se escuchaba por todos lados y se escuchaba en múltiples países, y creo que Cara a Cara es una de esas canciones. No podía dejar de preguntarle esto. Si nos pudiera contar la historia detrás de esa composición, detrás de esa canción, cómo es que llegó un día Marcos Vidal a grabar eso. No sé si es de esas ocasiones que desde que lo estás grabando dices, esto va a ser otra cosa. O simplemente era una canción más y salió. No sé si nos pudiera contar una anécdota de cómo nació esto, cómo fue cuando la lanzó y cómo ha sido el proceso ahora que pues le ha dado la vuelta al mundo de habla hispana, honestamente. Fuimos a predicar al sur de España, a una ciudad que se llama Córdoba. Sí. España es un país bastante, muy diferente a Latinoamérica o a América en cuanto al Evangelio. Fuimos a predicar aquella noche, aquella tarde, llovió como nunca, no había nadie, éramos
como 10 personas ahí cantando con la guitarra bajo la lluvia. Casi nadie vino. Después paró de llover, llegó gente, nos tiraron de todo. No se convirtió nadie. Volvimos a la casa. Córdoba está como a 400 kilómetros de mi casa. Y fuimos allí, fuimos a la casa del pastor a cenar y después volvíamos. Y en la cena estábamos pues deprimidos. Nadie hablaba. Y entonces todos así, comiendo. Como silencio incómodo, ¿no? Y fue la esposa del pastor, a la que nadie conoce, la que de pronto saltó con la peregrina idea, yo creo que por romper el hielo y por decir algo, porque nadie hablaba, y dijo, ¿qué será ver a Jesús? Y entonces empezó a decir cosas como que a las calles de oro, el mar de cristal, casi que le venía sobrando por el solo hecho de ver a Jesús. Y a mí eso me impactó. Y de regreso a Madrid, aquella noche, nació en mi cabeza la idea de esa canción. Esa es la historia. Wow. Sí que Dios usa de todo para inspirar algo que ha marcado tantas vidas, tantas vidas. Sí, puedes entrar a YouTube, ver los comentarios y son solo testimonios de personas que aún veo, gente lo conecta en tiempos de luto, pensar que pues en la eternidad nos unimos todos cara a cara con Dios, ¿no? Sin duda alguna es una canción que ha sido de bendición para tantas personas y múltiples generaciones. Sé que grabó, hasta donde entiendo, grabó algo también con sus hijos en algún punto, ¿no? ¿Cómo ha sido pasar ahora a esta faceta de adorar junto a los que más amas? Seguramente el legado les alcanzó, ¿no? Fue increíble, fue una experiencia muy bonita, porque de hecho, bueno, hay una canción que sí la canto yo con mis 3 hijos, pero cara a cara es con el pequeño y fue él el que me pidió porque él quería cantarla. Entonces, de hecho, por eso la cantamos en una tonalidad que yo apenas puedo cantarla, porque él tiene una voz muy aguda, pero bueno, son las tonterías que uno hace por un hijo, ¿no? Wow, pues yo estaba reflexionando un poco en Romanos capítulo 12, cómo empieza con básicamente un llamado a servir, pero lo llama, bueno, dependiendo de la versión, un acto de adoración. Dice que al considerar las misericordias de Dios, nos ofrezcamos nuestro cuerpo en servicio a Dios o en adoración verdadera, y conecta con el tema que queremos subrayar hoy, que servir es un acto de adoración. Y de allí brincas un par de versículos y empieza a hablar del cuerpo de Cristo y cómo somos diferentes y no debemos de creernos más que otros y que tenemos diferentes dones conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Y luego empieza con unos ejemplos de dones, porque a veces tal vez oímos dones y solo nos imaginamos los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, pero también hay los dones que son habilidades que Dios nos da, y habla de que el que enseña, que lo haga, que el que dar con generosidad, el que es líder, hacerlo con esmero. Y es tan interesante ver la multiforme gracia de Dios en acción. Hemos hablado mucho del lado musical, pero también pues tú has sido pastor por muchos años. Dice Miguel que empezaste desde los 26. No sé si quieres contarnos poquito de entrarle en ese aspecto de servir al Señor con los retos de ser un pastor a una edad tan joven. Bueno, para mí fue siempre el reto de servir al Señor. Mi historia un poco en ese sentido es que yo sí estudié en un seminario bíblico, pero poco más. No tenía yo mucho
ni experiencia, ni bagaje. Heredé un cuerpo de ancianos, que era el cuerpo de ancianos que tenía mi papá. La mayoría de ellos crecí sentado en sus rodillas. Entonces fue como extraño para mí, fue un proceso de aprendizaje. Dios me dio gente muy buena, muy leal, muy bien enseñada. Que mi padre siempre me dijo, yo nunca he tenido ancianos, siempre he sido el más anciano de ellos, pero tú vas a tener ancianos que son más ancianos que tú. Eso lo heredé, cosas muy buenas, y en otro sentido mi pastorado fue durante muchos años sin estrategia, simplemente predicar la palabra. Y a veces me preguntaban, oye, ¿cómo te visualizas dentro de 10 años? Ni idea, no sé ni dónde estacioné el carro, como para saber lo que va a pasar. No. Para mí siempre fue dar un paso delante de otro, detrás de otro, y ver cómo el Señor... O sea, yo creo que como pastor soy el testimonio vivo de que Dios usa lo que no es para avergonzar a lo que es, porque no... Si tengo que decir cómo estamos donde estamos, es la pura gracia de Dios. Honestamente, no es para decir algo espiritual. Honestamente, yo no sé. Yo solo he tratado de ser fiel a lo que el Señor me pedía y predicar la palabra, estudiar la palabra y predicarla, tratar de aconsejar a las personas. Pero Dios me trajo gente muy valiosa con estrategias, grupos de hogar, cosas que están funcionando ahora y que son fruto de su gracia. Y la gente, sí hemos insistido mucho en buscar, priorizar al Señor, ponerle en el primer lugar, servirle a Él por encima de todo. Y hemos sido muy pioneros y muy sin estrategia, o sea, que el Señor nos ha ido llevando, ¿no?, en diferentes aspectos. Yo he visto la mano de Dios en eso. Incluso en el crecimiento, por ejemplo, que hablábamos de creyentes en España, pues tiene que ver con el movimiento migratorio, que yo estoy convencido que es Dios quien mueve los éxodos de los pueblos también. O sea, cosas que las ha hecho Dios. Yo creo que hay gente que ha trabajado mucho más estratégicamente que yo y no ha tenido los mismos resultados, y no sé por qué. O sea, creo que Dios, hay cosas que el Señor hace, y eso es lo que yo he vivido. Wow, pues creo que es un testimonio para animarnos, porque a veces no tenemos claridad de la estrategia o exactamente qué viene en 10 años o en 10 días, ¿verdad? Pero el ser fiel, ¿dónde estamos el día de hoy? Servir donde tú te encuentras, servir en la oportunidad que se presenta, en la necesidad que existe ahorita, y estar dispuesto a ser fiel ahí, a obedecer ahí, a confiar en Dios ahí. Y creo que con el tiempo de seguir sembrando, llega la cosecha, de seguir siendo fiel, ¿verdad? No cansarnos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y qué gran ejemplo de eso en acción. Sí, otra cosa que creo que los distingue a los dos Marcos es que creo que se caracterizan por la sencillez. Y durante este día que he convivido con usted, es esa sencillez tan sencilla que deslumbra. Y en una industria, como ahora se le llama, en una industria musical donde pareciera que hay que ser lo más flashy posible, saturar redes sociales. Hoy me metí a sus redes sociales y era como frases de sus prédicas, fotos con su esposa y nada más. No había mucho más que eso. Pareciera que no es una prioridad, vamos, en su vida. Esa sencillez es intencional. ¿Cree que va conectada esa sencillez y humildad con la adoración, o solo es así nació Marcos y así funciona? En su caso, ¿cómo ha sido? ¿Es una selección ser sencillo, o es un poco así ha sido naturalmente? Creo que parte es mi personalidad, a lo mejor, y parte es también
yo he sido muy intencional. Yo no puedo decir que no tengo orgullo o que no soy orgulloso. Y creo que he sido muy intencional en tratar de matar cualquier y sigo siéndolo constantemente. No me permito a mí mismo. Me cuesta mucho pensar mal de las personas. Y creo que es algo que he aprendido o que he heredado. No sé bien, se me ha hecho muy importante. O sea, para mí conocer a Jesucristo me ha llevado a apreciar de tal forma su gracia conmigo que no quiero perder eso y no, la misericordia que Él tuvo conmigo es la misma que yo tengo que tener con los demás. Y trato de pensar mucho siempre en qué haría Jesús en mi lugar y mirarlo a Él y que Él pueda ser visto también a través mío. Pero no puedo decir que no lucho contra el orgullo, al contrario, creo que es lo más importante que Jesús dijo, que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde, ¿no? Y pienso que eso es lo que caracterizó más al maestro, ¿no? Que la persona más alta fuese tan cercano, pues ¿quién somos nosotros para no serlo, ¿no? O para creernos algo especial? Entonces yo tengo muy claro quién soy y quién no soy. También yo tuve un problema de salud fuerte con 14 años, que tuve que aprender a caminar de nuevo, y ese episodio también yo sé que estoy aquí hoy por su gracia. Entonces tengo muy claro quién soy y quién no soy, y ya lo demás como que pues viene sobrando, ¿no? Un poquito. Buenísimo. Excelente, excelente. Nos queda poco tiempo. Creo que ser auténtico es la personalidad que mencionas, y concuerdo, todos me atrevo a decir luchamos con orgullo. Si creemos que no, creo que entonces estás perdiendo esa lucha, ¿verdad? Todos batallamos, está como que arraigado en la naturaleza pecaminosa. Entonces, reconocer que dependemos de la gracia de Dios, y va a haber diferentes estilos, y que quede claro, no quiere decir que todos tienen que ser del mismo estilo necesariamente. Algunos, su personalidad es mucho más extrovertida y todo, y eso no iguala a orgulloso o no orgulloso. Creo que uno tiene que ver la lucha que uno tiene, buscar rendir reconocer su gracia en nuestra vida, y luego, ya lo hemos dicho, pero lo aterrizo a este punto también, respetar las diferentes expresiones en el cuerpo de Cristo, y aún que se reflejan por diferentes personalidades. Yo soy bien diferente a personas muy cercanas a mí, y reconozco los dones y la gracia sobre su vida, aunque lo expresan en maneras sumamente diferentes a como yo lo haría. No por eso debemos de juzgarnos los unos a los otros. Y Marcos, ha sido un privilegio tenerte en este tiempo. Gracias. Yo no sé de ustedes, pero me ha bendecido bastante escuchar Gracias. un poco más de tu vida. Gracias. Así es.